Una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a hablar acerca de qué autopsia del capitán asesinado mostraría el régimen de Maduro al mundo. La comunidad internacional está a la espera de la autopsia que defina cuál fue la causa de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. El régimen de Maduro, que sigue impidiendo que su familia y su abogado accedan al cuerpo, ha incurrido en varias contradicciones a la hora de explicar los hechos, tal y como ocurriera en el caso del concejal Fernando Albán. La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo cumple un nuevo capítulo en el camino a esclarecer qué causó la muerte del militar. En esta ocasión ha sido Elogio Rojas, reconocido periodista de la Fuente de Sucesos, quien ha compartido a través de su cuenta en Twitter un extracto de la autopsia practicada en el cuerpo. En las pocas líneas que son visibles se esclarece que la causa de la muerte fue un edema cerebral severo, debido a una insuficiencia respiratoria aguda, debido a un tromboembolismo pulmonar, debido a una rhabdomiólisis por traumatismos generalizados. De acuerdo con la Enciclopedia Médica Digital Medline Plus, la rhabdomiólisis en la descomposición de tejido muscular que provoca la liberación de los contenidos de las fibras musculares de la sangre. Estas sustancias, altamente dañinas para algunos órganos como el riñón, habían provocado un coágulo en el pulmón de Acosta Arévalo, que acabó derivando en un paro respiratorio y posteriormente en un edema cerebral. La rhabdomiólisis puede originarse a partir de cualquier lesión que ocasione un daño en el músculo esquelético, pero además otras causas aplicables en el caso del capitán de corbeta puede causar esta dolencia, desde lesiones por compresión o por traumatismos o convulsiones o temblores musculares, pasando por extremos de temperatura corporal o deshidratación grave, unas condiciones extremas en las que Acosta Arévalo podría haberse expuesto durante su detención y tortura a mano de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero ¿es posible ser detenido en perfectas condiciones físicas y comparecer ante un juez unos días más tarde al borde de la muerte? Esta misma pregunta fue formulada por Cárdenas ser a Josep Borrell, ministro de Exteriores en funciones de España. En noviembre, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el político fue claro y conciso al respecto. Si uno entra sano a un cuartel de la policía y 7 días después se muere sentado en una silla de ruedas, es que algo ha pasado. Esta revelación llega solo un día después de que la esposa del difunto militar, Walewska Pérez, exigiera al régimen de Nicolás Maduro que le entregara el cuerpo de su marido para que se le realizara la autopsia de rigor de manera independiente y con la asistencia de la ONU, para así esclarecer las causas de la muerte. A pesar de las constantes peticiones, ni su abogado ni sus familiares han tenido un acceso al cuerpo. La noticia de la muerte del capitán de corbeta provocó el revuelo y el rechazo generalizado de la comunidad internacional de los Estados Unidos. La Unión Europea y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenaron la muerte del oficial. Esta última reconoció estar profundamente preocupada y señaló que la detención de Acosta y el hermetismo del gobierno venezolano antes y después del suceso pueden constituir una desaparición forzosa prohibida bajo la ley internacional. La posición oficial del régimen de Maduro es la de estar investigando el caso exhaustivamente. No obstante, los comunicados emitidos por los diferentes estamentos gubernamentales presentan contradicciones entre sí. Mientras que el gobierno y la fiscalía señalan que el capitán se desmayó cuando estaba siendo presentado ante el juez, el ministro de Defensa en un comunicado afirmó que el desvanecimiento se produjo antes de iniciar la audiencia. Esto ha expoliado aún más, si caben las conjeturas que involucrarían al Ejecutivo venezolano en la muerte del oficial. Por desgracia, no es la primera vez que el régimen de Maduro acaba incurriendo en numerosas contradicciones para justificar la muerte de un detenido
por las fuerzas policiales. En octubre del año pasado, sin ir más lejos, la muerte del concejal Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, dio lugar hasta 3 versiones diferentes con respecto a los hechos. Primero, el fiscal del caso afirmó que Albán se había suicidado en el baño, lanzándose desde el 10º piso del edificio. Posteriormente, el ministro de Interior y Justicia, el capo Néstor Reverol, contradijo al fiscal afirmando que no se había suicidado en el baño, sino que se suicidó en la sala de espera. Días más tarde, el propio fiscal le dio una vuelta de tuerca más al relato, reubicando a la víctima dentro de una oficina, del cual se había montado en una mesa y se había lanzado al vacío, para un caso con luces y sombras que nunca se llegó a esclarecer por completo. Al igual que entonces, el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, se encontró en el ojo del huracán. En esta ocasión, Saab le solicitó la detención al teniente Ascanio Antonio Tarisco y al sargento Steven José Zárate como presuntos responsables del hecho. Dentro del proceso de la investigación oficial, a través de su cuenta de Twitter, Saab condenó estos lamentables hechos que consideró que no forman parte del espíritu democrático de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Será que le podemos preguntar a Tarek William Saab si recuerda a Óscar Pérez y lo que le hicieron a Óscar Pérez y su equipo en el Junquito? ¿O si él no se dio cuenta de que Óscar Pérez tenía rato rindiéndose y aún así le mandaron a volar la casa con todo y bazucas? Bueno, eso no pasa en Venezuela. La versión oficial del fiscal choca frontalmente con la acusación de la oposición venezolana, que le considera partícipe de este y de otros crímenes de Estado. Aún está por ver si el fiscal general utilizará esta autopsia en investigaciones en marcha. Por su parte, el comunicado del Ministerio de la Defensa insta a iniciar una profunda investigación para determinar las circunstancias en las cuales se produjo el deceso y afirma preservar el indefectible respeto hacia los derechos humanos que tiene el gobierno venezolano con los detenidos. Bueno, ese mojón solamente se lo creen ellos. Fue en este comunicado donde se incurrió en la grave contradicción antes mencionada, que pone la interrogante en la boca de la gente sobre las diversas versiones que ofrecen los oficiales del régimen. Bueno, hasta aquí vemos el plan del régimen. ¿Será que dirá la verdad? ¿Será que saldrá a la luz por ellos mismos qué pasó con el capitán? Bueno, ustedes lo saben, yo lo sé, todo el mundo sabe qué van a decir. Que estaba quieto y él mismo se enfermó. Y lo hizo en complot con Estados Unidos. Bueno, hasta aquí la información. Les habló como siempre su hermano y amigo Filósofo 777. Un abrazo, bendiciones.